de mi nombre completo. Puedes ponerle confitrión a Oscar. No me acuerdo cómo dejar de compartir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí afinando los últimos detalles para poder arrancar. Ya saben cómo son los temas
de cuando está uno en vivo tratando de acomodar todos los elementos, entonces siempre es, si no pasa un detalle, pasa otro. Se están integrando más personas, afortunadamente. Vamos a dar unos cuantos segunditos eh, para que empecemos. Muy bien, muy bien. Por lo pronto, si me hacen favor de los poquitos que estamos, pueden de favor poner de dónde nos visitan, por favor, en el chat. Veracruz, Ciudad de México, Álvaro Obregón, ¿qué tal? ¿Qué tal? De Zacatecas, de Querétaro, de Saltillo, Abigail de Saltillo, de Mexicali, ¿qué tal está el calor allá en Mexicali? De Silao, Guanajuato. Muy bien, muy bien. Ok. Vamos a comenzar en atención a sus tiempos. Vamos a comenzar con una breve introducción para que ustedes vean quiénes somos, quién es iCerti, el equipo que los invitó a esta presentación. Bien, miren, iCerti es una unidad de negocios. iCerti es una unidad de negocios de la empresa TI Consulting. iCerti es un centro evaluador y certificador y tenemos en pantalla la parte de lo que es la red Conocer. Para algunos hace falta difundir de alguna manera la parte del conocer quién es y cómo es que se ha venido dando esta red Conocer. La red Conocer está derivada del Consejo, es el Consejo Nacional de Estándares de Competencia, avalada por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, estos temas, de manera muy sencilla, muy práctica, si quisiéramos hacer antecedente, en realidad tendríamos tela de dónde cortar. Lo que sucede es que ahorita para Excel ustedes van a decir qué tiene que ver lo del conocer y la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues es que la tendencia cada vez va más para allá. En el anuncio que ustedes se registraron, han de recordar que decía, ¿has perdido algún trabajo por no tener una certificación de Excel, por no aprender Excel? Bueno, pues hoy en día conocemos perfectamente que la parte de las certificaciones es muy importante. Es muy importante que estemos conscientes de cómo es algo necesario considerablemente. Entonces, vamos a entrar de alguna manera en una dinámica. La intención es que interactuemos, que veamos de qué se trata esta posibilidad del tema de Excel, del tema de Power BI. Para algunos Power BI es un tema totalmente que en ocasiones ni siquiera lo han escuchado, suena crítico, pero imagínense, si es un software que lo hizo Microsoft, dense la magnitud de idea de la potencia que tiene y principalmente, pues en dónde se puede utilizar, ya que Microsoft pues no hace las cosas a la y se va, no hace las cosas por casualidad. Afortunadamente Microsoft hace estudios de mercado de manera global a nivel mundial y Power BI es una herramienta considerablemente potente, principalmente cuando estamos en la etapa de los negocios, de las métricas, de la situación, de los cubos de información, de lo que es el business intelligence. Y entonces, hoy en día, tener esta mancuerna de tener Excel, Power BI y decir, ostentar que certificamos estos conocimientos, pues se convierte en algo definitivamente ya muy competente de alguna manera. Y en el anuncio también venían acerca de los KPIs. Estos tres elementos van a ser la mancuerna ideal de alguna manera para que ustedes en el momento en que están desarrollando su trabajo, pues bueno, ya tengan todo
toda una forma de estar presentando los informes y dando estas métricas, pero ya de una manera muy profesional. Bien. Entonces, esto es de alguna manera nada más la parte de ver quiénes somos nosotros, y a continuación esta plática vamos a interactuar un servidor, Eduardo Chávez, como director general del Centro de Evaluador y Certificador ICERTI, y la parte del especialista que se encarga de esto es el licenciado Yair. Para efecto de esto le vamos a ceder la palabra. Ya está por aquí a cuadro. Entonces le cedemos la palabra a Yair, y con todo gusto ahorita vemos de qué manera podemos interactuar, porque es muy importante que vean la parte conceptual de lo que se va a ver hoy, de cómo va a estar de alguna manera esta presentación, y es importante que tengan el encuadre de estas sesiones que vamos a tener. ¿Por qué? Porque si no, ustedes pensarían que es una simple promoción del Excel, como todos conocemos, y ahí se quedaría. Es de alguna manera considerable que vean ustedes, en realidad tengan una autocrítica y en realidad vean qué nivel de Excel tienen ustedes. ¿Por qué? Pues resulta que hay ocasiones en donde nos preguntan en una entrevista de trabajo, oye, ¿qué nivel de Excel tienes? ¿No? Básico, intermedio, avanzado, más o menos, ¿qué porcentaje? Y en ocasiones nos atrevemos a decir que más de un 50%, pero la verdad es que ustedes saben, se dan una idea cuántas funciones puede tener Excel. Se los agradecería si me lo ponen en el chat, nada más para que empecemos a interactuar. ¿Cuántas funciones creen que tiene Excel en la parte completa de todo lo que maneja de Excel? Les agradecería que me lo escriban para efecto de empezar a encuadrar este curso y en realidad veamos qué tanto sabemos de Excel. ¿Me pueden poner, por favor, en el chat cuántas funciones consideran que existen en Excel? Bien, mientras me lo están escribiendo, ¿a qué voy a llegar con esto de lo que me van a escribir? De alguna manera, muchísimas, sí, algún número. Trato de tener algún dato duro. ¿Por qué? Porque si decimos de alguna manera, déjenme pongo mis lentes, si decimos de alguna manera un número, entonces empezamos a tener un punto de referencia diferente. Aquí en el chat dicen muchísimas, gracias por la sinceridad, Alejandro. La verdad no tengo ni idea, por eso quiero aprender. Exacto, exacto. Y esto es algo muy sincero, porque pues, a veces ni siquiera sabemos cuál es nuestro 100% y no tenemos un punto de referencia. Alberto dice más de 100, Deli dice 250, Jorge Martínez 500, cientos posiblemente, y son de diferentes gremios, nos comenta y Gracia. En efecto, hay por grupos, hay estadísticas, hay matemáticas, hay financieras. ¿Por qué? Porque en realidad los sectores productivos en las profesiones en donde se utiliza Excel son en todas, absolutamente en todas. Entonces les doy un punto de referencia. El que más se acercó fue Jorge, dice 500. Pues sí, son alrededor de 400 y tantas. Si ustedes consideran que conocen Excel de alguna manera, conocen Excel y dicen el 50%, el 55%, les voy a dar un dato así bien sencillo. Sí, conocen el 50% de lo que ustedes consideran que conocen de Excel, pero todavía se quedan muy cortos. Entonces, cuando hacemos estos datos duros, en realidad vemos que conocemos un 5%, un 8%, un 10%, un 20%, y eso ya es decir que en realidad lo empiezan a conocer. ¿Por qué? Porque Excel hoy en día ya llega a niveles de macros, a lenguajes de programación, a interactuar con bases de datos muy potentes. Entonces, cuando ya tenemos en realidad el conocimiento pleno de qué monstruo es Excel, pues cada vez se va haciendo más pequeño nuestro porcentaje de conocimiento. Entonces, la intención es evidenciar en estas sesiones, evidenciar el potencial de Excel, y vamos a hacer casos prácticos para que se den una idea, evidenciar el potencial de Power BI, y en algunos casos vamos a ver la parte de los KPIs para efecto de que vean las métricas, y en realidad en cualquier sector puedan ustedes
desarrollarse. ¿De acuerdo? Bien. Con este encuadre, de alguna manera, para efecto de que vean de qué se va a tratar, les dejo entonces a Yair. Con Yair ya es una cuestión más técnica, es cuestión de tener elementos y tener prácticas. Va a estar interactuando Yair con su pantalla entre la presentación y las plantillas que ya se tienen, para efecto de que puedan ver. Yo me quedo directamente aquí en el chat contestándoles para que le demos seguimiento a este seminario y en realidad veamos en qué posición estamos. Así que, ¿alguna pregunta de lo poquito que hemos visto ahorita? ¿Alguna pregunta de alguien? Con todo gusto aquí en el chat les podemos atender. Si no hay alguna pregunta, entonces dejo el micrófono ya directamente a Yair, que es la parte técnica que nos va a hacer favor de atendernos. Adelante, Yair. Gracias. Hola, buenas noches, gracias por asistir. Pues sí, como decía el licenciado Eduardo, muchas veces nuestro panorama de Excel es que sabemos usarlo a partir de tablas, sabemos llenar los datos, sabemos hacer alguna suma, pero la verdad es que las funciones son muy extensas y principalmente hay que tratar de ser más eficientes en nuestras labores. A veces sabemos hacer una suma y se hace de forma, digamos, manual, y ya existen funciones que nos pueden hacer este tipo de procedimientos o operaciones. Entonces, la intención es que con este seminario les demos una muestra de todo lo que se puede hacer con Excel, de cuál es la importancia de tener una certificación avalada por Microsoft, que es pues ya meramente la empresa que es dueña de esta plataforma. No es lo mismo tener una certificación directamente de iCerti a una certificación directamente de la empresa que hizo la plataforma, que es Microsoft. Entonces, es muy importante ahorita entender qué valor agregado nos va a dar una certificación a nuestro currículum como profesional, para qué nos va a servir tener esta certificación. Déjenme pasar a la siguiente presentación. Y como decía el licenciado Eduardo, como bonus vamos a ver, digamos, la plataforma que seguiría después de Excel. Actualmente la información se maneja en bases de datos. Excel lo que hace es que administra nuestra información en una pequeña base de datos, en una hoja de cálculo, y Power BI nos permite manipular esta información de diferentes perspectivas, jugar con la información desde una vista, desde una variable. Si tenemos, por ejemplo, varios elementos que afectan una venta, por ejemplo, y quiero verlo de acuerdo a la región, de acuerdo a la forma de pago que lo hicieron, de acuerdo a diferentes perspectivas que queramos ver la información, podemos jugar con ella sin tener que estar recalculando y recalculando la información. Este tipo de herramientas nos ayudan para la toma de decisiones y principalmente para hacer reportes financieros o reportes de estadísticas. Aquí es donde entran los KPIs, que son indicadores clave. Les voy a anticipar un poquito. Los KPIs vienen de la indicator, que es indicador clave de rendimiento. Entonces, aquí es donde entrarían los KPIs en este curso, que nos va a ayudar a poner unas métricas para evaluar el desempeño de una empresa, de tu trabajo, de cualquier cosa que se pueda medir. Se le puede poner una métrica y realizar un seguimiento con estos porcentajes. Es eso que es sumamente importante. ¿Qué relación hay con Excel? Pues normalmente el Power BI lo alimentamos de la información que se procesa en Excel. Se puede alimentar de otras formas, existen con bases de datos, existen infinidad de conexiones para que se obtenga la información, pero el más común es a través de un Excel. ¿Por qué? Porque todo el mundo utiliza Excel. Así sea una empresa de tamaño enorme o una pequeña empresa, todo cae en Excel. Es verdad que ya actualmente las empresas, digamos, grandes, cuentan con sistemas especializados. Por ejemplo, para la contabilidad, pues existe lo que llamamos Compact, pero a fin de cuentas, es tan importante Excel que esos sistemas especializados o que ya están un poco más dirigidos a ciertos enfoques, permiten la opción de exportar los datos a Excel. Si Excel no fuera tan importante, pues ellos ya no tendrían por qué hacer eso, ¿no? Que se maneje la información directamente desde su sistema. La cuestión aquí es que Excel nos facilita el manejo de la información, el análisis, que tal vez en estos sistemas que son especializados todavía no se puede hacer tan sencillo. Y además no podemos hacer reportes. La importancia de los reportes, o lo comúnmente conocido como un dashboard,
es que sea visual, que sea fácil de entender y que sea corto. Que no tengamos, si tenemos una base de datos de 200,000 registros, pues no voy a poner a una persona a tomar una decisión después de echarse los 200,000 registros, ¿no? Lo que yo le llevo son subtotales, concentrados, KPIs que midan estos 200,000 registros y lo vamos a ver de esta forma, ¿no? ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Olvidé mencionarles, Power BI se compone de dos elementos, que lo que es Power BI Desktop y el de la nube. Esto se refiere a que podemos almacenar nuestra información en la nube, como, igual que Excel. Excel ya tiene una modalidad en la que podemos trabajar en línea, que es Microsoft Office 365. Entonces, y Power BI de igual manera tiene sus dos elementos, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar primero que es Excel. Todo el mundo conocemos que es el sistema que tiene Microsoft y que utilizamos como hoja de cálculo para tener información, ¿no? Tener registros, llevar nuestra contabilidad. Tal vez algunas personas tienen ahí su almacén, pero en realidad no sabemos qué es exactamente Power BI, digo Excel, perdón. Entonces aquí tenemos una definición que dice: Excel es la hoja de cálculo más utilizada alrededor del mundo. Según la revista Expansión, aproximadamente 750 millones de personas utilizan Excel. Entonces, imagínense la competencia que tenemos a nivel global en el ámbito laboral. Entonces, es por eso que es importante diferenciarnos, tener un valor agregado, como lo es una certificación. Entonces, continúo. Miles de compañías, sin importar su sector económico o tamaño, utilizan este software. Es lo que les mencionaba antes, que esto es, Excel es muy versátil, se puede utilizar en cualquier ámbito, en cualquier giro laboral o comercial, ya sea desde una venta, darle seguimiento a clientes. Para la parte del marketing hay algo que se llama leads, que es donde vemos las conversiones de prospectos, pasan a ser, no sé, digamos un registro, después llegan a la parte de las ventas, ¿no? Entonces, todo este proceso lo podemos ver dentro de un Excel bien. Y debido a su flexibilidad y funcionalidad para el análisis de datos, la mayoría de los procesos se encuentran involucrados en esta herramienta, por lo que les decía que es muy importante conocerla. No importa el puesto que tengamos, así seamos la persona que genera los reportes, obviamente tendremos que conocer Excel, pero si nosotros somos la persona que toma las decisiones, debemos entender cómo se llega a esos resultados, cómo se llega a esas gráficas para poder tomar una mejor decisión. Entonces, ¿es importante Excel? Sí, como les mencionaba, actualmente 750 millones de personas utilizan Excel y tiene aproximadamente 400 funciones. Como mencionaba en el chat, están divididos en categorías. Dependiendo de su funcionalidad, las pueden segmentar. Esto lo hace Microsoft con la finalidad de que sea un poco más sencillo ubicarlas porque si no, imagínense estar buscando entre las 400 funciones, pues no, nunca nos va a dar, ¿no? Es por eso que es importante entender cómo funcionan o el procesamiento de estas funciones para entender el proceso, digamos, lógico que tiene la computadora para entender y darnos un resultado. Bien. Aquí dice, sin duda manejar la herramienta informática se ha vuelto fundamental. Actualmente ya todo es a través de las tecnologías de información. Si se fijan, toda la parte de la automatización está migrando a la parte de la nube. Hay empleos que se están sustituyendo por cuestiones automáticas. Entonces, Excel no se queda fuera de esta tendencia. Excel empezó como un registro de datos nada más, una hoja de cálculo como las hojas contables, donde poníamos movimientos financieros, poníamos artículos de almacén, pero la tendencia es que esto ya se da de forma automática. Es por eso que Excel ha crecido, digamos, en sus funciones y ahorita existen lo que se llaman tablas dinámicas. Antes teníamos una tabla y nosotros le íbamos dando registros de forma automática y si teníamos una fórmula teníamos que actualizar la fórmula o si teníamos un reporte que lo hacíamos de forma manual, teníamos que hacer este reporte de forma cotidiana de acuerdo al periodo que se fuera a analizar. Si era mensual, pues cada fin de mes teníamos que sacar las ventas, los costos y teníamos que hacer nuestro reporte de forma manualita otra vez, ¿no? Es por eso que los días últimos, pues todo el mundo andaba vuelto loco. Con las mejoras que tiene Excel, ya se hace esto de forma automática, se pueden alimentar las tablas dinámicas desde la base de datos y se actualiza la información de forma sistemática, ya se actualiza solo y los gráficos que teníamos referenciados a esas tablas también se actualizan solos.
similar a lo que hace Power BI y lo que les decía yo. Si cambiamos la variable que vamos a analizar, automáticamente la gráfica se actualiza, nos da los otros datos de acuerdo a la variable que estamos analizando. Bien, la importancia de innovar con la digitalización. Como les menciono, actualmente ya todo se utiliza en la nube, incluso los equipos de trabajo ya están migrando a la parte de la interconectividad entre el personal de trabajo. Las tendencias es que ya, no sé si han visto lo que es el símil de Excel en Google, se llama Sheets o Google Docs, digamos, para el símil de Word. Ya la tendencia es que se trabaje en línea e incluso varias personas pueden trabajar al mismo tiempo en un archivo. Es por eso que la digitalización se está brincando a esta parte. Entonces, es importante saber utilizar las tecnologías de información, pero con sus avances, ¿no? Porque si no nos quedamos desfasados. Actualmente, Microsoft ya ofrece lo que son el Microsoft Office 365, que es en línea totalmente. Entonces, hay que ver también funciones que se van adhiriendo a Excel conforme van haciendo actualizaciones. Siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, enumeramos algunas ventajas de Excel. Como primer lugar, dice Excel es un programa líder en el mercado mundial. Eso significa que si tenemos contacto o tenemos relación profesional con personas de otros países, es más fácil que nos entiendan con Excel. Es como cuando tenemos clases con matemáticas. Las matemáticas son iguales aquí y en China, ¿no? Entonces, Excel es la herramienta que se utiliza en todos lados. Como les mencionaba, ya hay ciertas tendencias o mercados que tienen sistemas especializados, pero a fin de cuentas se sigue utilizando Excel porque permiten exportar esta información a los formatos de Excel. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se analiza, se procesa la información de forma más sencilla en esta plataforma. Ventaja número 2. Este potente software es utilizado por millones de usuarios alrededor del mundo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues si muchas personas lo utilizan, significa que es una buena herramienta, ¿no? Si fuera malo, automáticamente la oferta y la demanda lo hubieran descartado, no hubiera llegado un sistema más robusto, que tuviera mejor funcionalidad y con el tiempo hubiéramos dejado de utilizar Excel. La verdad es que esto va a llegar a pasar, ¿no? La tendencia es que ya se utilicen sistemas de procesamiento de datos automáticos o que sean más dinámicos, como lo es Power BI, pero ese brinco, digamos, está en este momento. Excel todavía se utiliza mucho. Excel puede hacer ese análisis al igual que Power BI, pero la tendencia es que se migre a las bases de datos estructuradas y que sea el análisis de acuerdo al data analytic o data science, ¿no? Lo que sería el Big Data. Y como tal, la ventaja número 3 es que su popularidad y éxito se considera que no existe otro programa igual que se asemeje a las funcionalidades que tiene Excel. Ahorita Google le intenta competir, la verdad es que sí viene muy completo Google Sheets, pero de todas maneras tiene ciertas funciones Excel que todavía no se tienen en Google, ¿no? Entonces es por eso que es muy importante que nos centremos en Excel, porque es el que más se utiliza. Ok, sin duda, dice, realizar tareas en poco tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces nosotros decimos, yo sé sobre usar Excel, sé hacer sumas, sé hacer promedios. Si quiero sacar, no sé, digamos, un porcentaje de las ventas, pues sí, yo lo hago de forma manual, me meto y hago una suma, saco una ponderación del total, hago las divisiones de formas independientes. Si se fijan aquí, ¿cómo hacemos? El caso más lógico es cómo hacemos una suma cuando no sabemos usar una función. Pues sumamos una celda o el elemento 1 más el elemento 2 más el elemento 3 más el elemento 4. Y a veces es rápido, ¿no? Pero hay que pensar en la magnitud de los datos en gran cantidad. O sea, si les hablara por ejemplo, habláramos de la nómina de un gobierno, pues son muchísimos registros. No voy a estar contabilizando una por una, no voy a andar sacándose el cálculo de su ISR, de su IMSS, de uno por uno. Tengo que hacer la funcionalidad de forma automática y tratar de optimizar mis tiempos y eficientar el proceso. Es por eso que no nos debemos de quedar solamente con que yo conozco Excel. No, hay funciones que ya existen que te hacen procedimientos que tal vez tú haces en 2 o 3 o 4 funciones y ya está hecho en una sola. También hay que considerar
que, bueno, cuando son pequeñas empresas no es tanta la información, pero si habláramos de empresas robustas, de empresas grandes, transnacionales, que tienen ventas diarias de muchos registros, o cuando quieren analizar sus ventas a nivel anual, pues hablamos de millones de registros. Y si no usamos la optimización de estas fórmulas, pues lo que va a hacer es que nuestra computadora no siempre va a poder procesar esta información. ¿Por qué? Porque si con una fila le estamos diciendo que hago 5 o 6 procesamientos, pues si eso lo multiplicamos por los 200,000 registros, pues la computadora no nos va a dar, ¿no? Por más que tengamos una computadora muy, muy potente, no vamos a deficientar este proceso, ¿sí? Y el otro aspecto que es importante cuando usamos funciones o automatizamos todo este proceso es que eliminamos el error humano, mitigamos el riesgo de equivocarnos. ¿Por qué? Porque si hacemos de forma manual las cosas, puede ser que en alguno de las filas o de los registros le demos un espacio, hagamos mala suma, hagamos mal una referencia. Entonces, es por eso que es importante que los sistemas, estamos migrando a los sistemas para disminuir el riesgo, ¿no? Calidad de Excel, pues bueno, sin duda no podemos dudar de la calidad de Excel. Es un sistema que lo hizo Microsoft. Actualmente Microsoft es una de las empresas más grandes del mundo y por algo todavía lo tiene, ¿no? O sea, si fuera un producto que no fuera bueno, ya lo hubieran descontinuado. Hay programas que se van quedando obsoletos y se van descontinuando y se compra uno nuevo, o desarrollan uno nuevo. Entonces, yo creo que no tenemos duda de que Excel es una herramienta muy potente. La cuestión es que todo el mundo lo utilizamos, entonces significa que sí nos sirve para el uso diario, ¿no? Si se fijan, hay cosas que se hacen con sistemas especializados, digamos, por ejemplo, no sé, voy a pensar en la bolsa de valores que hace cotizaciones, ¿no? Esto se pueden hacer también en Excel, si se fijan, nada más que el sistema que tienen ellos ya tiene una codificación, tiene una programación especializada, pero ese mismo procesamiento, esa misma codificación se puede hacer dentro de Excel. Cálculos como una amortización del préstamo de un auto, como por ejemplo sacar intereses de un préstamo personal, se puede hacer en Excel. Y se pueden hacer, como les decía, desde formas muy sencillas de yo sacar de forma individual el interés por cada una de las filas y multiplicarlo por el capital que está actualmente y lo voy haciendo uno por uno, ¿no? Pero ya hay funciones que nos permiten hacer eso de forma automática. Actualmente existe un desconocimiento muy general de Excel. Como decía el licenciado Eduardo, a veces decimos, yo conozco el 60% de Excel o tengo conocimiento del 60% de Excel, pero es el 60% del 20% que conocemos, porque hay cosas todavía no tenemos conocimiento que existen, tablas dinámicas, el procesamiento de datos por los cubos, jugar con la información, hacer esquemas. Entonces, si no conocemos el 100%, nosotros nos quedamos con que, ay, yo no ocupo una certificación, ya sé Excel. No, la verdad es que es un mundo muy, muy, muy extenso. Son funciones muy específicas que se pueden utilizar, que a veces no tenemos la idea, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué certificarme en Microsoft? Primero, existen en el mundo muchas certificaciones, ¿no? Aquí no nos vamos a engañar, todo el mundo hay mucha gente que te puede certificar, te puede dar un papelito y aquí está tu diploma de que tuviste un curso con iCerti en Microsoft Excel. La diferencia aquí es que esta certificación la avala Microsoft, que es la empresa que diseñó el sistema. Entonces, no va a haber mejor referencia para demostrar que tienes conocimientos que la misma empresa que diseñó el sistema. ¿Sí? Entonces, es por eso que es muy importante tener la certificación con Microsoft específicamente. Actualmente existen dos certificaciones de Microsoft. La que es la MO200, que se refiere dice Microsoft Office Specialist, que se podría llamar como que es el intermedio y el básico. Y la MO201, que es Microsoft Office Specialist Excel Expert. Ustedes pueden decir, sí, pero ¿cuál es la diferencia? Se refiere a los contenidos. Ahorita les voy a mostrar el temario que incluye cada una de las certificaciones y vamos a poder ver qué abarca cada una. La realidad es que probablemente muchas de las funciones que veamos aquí en el temario ya lo hayan manejado o ya tengan conocimiento de ello. O muchas veces van a ver un tema que van a decir, es que no sé qué significa esto, y ya lo utilicen en su forma diaria.
Entonces, es importante diferenciar que tal vez exista alguna funcionalidad que ya la hacemos, pero no es la óptima, no es la correcta. ¿Sí? Bueno, aquí el licenciado quiere comentar algo. Ok, estaba aquí hablando con el micrófono apagado. Para mí es importante hacer mención de este tema, de la parte de las certificaciones. ¿Por qué tenemos? Esto es una cultura que ya debemos de entrar a la parte de la cultura de las certificaciones. Si no lo hacemos así, entonces vamos a pensar que tener el conocimiento basta y sobra. La realidad es que no. La situación es, de alguna manera, es importante que migremos. Si ustedes no tienen de alguna forma la evidencia de que en realidad pueden sustentar sus conocimientos, pues va a ser cada vez más difícil que tengan una oportunidad de trabajo en diferentes aspectos, diferentes áreas. Entonces, la cultura de la certificación en realidad nosotros la traemos ya desde hace tiempo. Oficialmente nuestra empresa ya tiene más de 15 años en el mercado. Hemos tenido esta cultura de las certificaciones, hemos pasado por certificaciones nacionales, certificaciones internacionales, certificaciones de ISO, y entonces cuando se presenta la oportunidad de ser parte de esta ola en la parte de las certificaciones de lo que es el conocimiento, por cada una de las especialidades que se convierten en competencias, entonces pues ya automáticamente accedemos a este modelo. Pero aquí lo más trascendente, les pongo un ejemplo, al momento de estar, no sé, en el sector turístico, por poner un ejemplo, resulta que ya hay, si buscamos cómo de alguna manera ser partícipes de los proveedores para el sector turístico, bueno, pues la Sectur a nivel federal, a nivel país, en sus requerimientos dice, ustedes cuentan con las certificaciones del conocer en tal aspecto y vienen varias nombradas. Si no cuentan con esas certificaciones, entonces como que dice, adiós, primero hagan lo que corresponde y después vemos qué puede suceder. Entonces, lo que intentamos transmitir es la importancia de este modelo de certificación. Y como lo menciona Yair, no es una certificación nada más por el centro evaluador. Nosotros somos parte de un eslabón de esta cadena y de esta cultura de certificación para efecto de que en realidad veamos todos los elementos y tengamos este modelo. Hoy en día no bastan las carreras, que es muy respetable a aquellas personas que tienen sus carreras, no basta. Voy a decir algo con todo el debido respeto, hay ocasiones en donde tienen el título y no ejercen este título por la situación que pues se va presentando en su vida. Entonces, no es nada más el hecho de tener un título, sino cada vez más tener más elementos, más credenciales y decir, tengo el título, tengo una certificación, 2, 3, 4, 5 certificaciones y además las tengo en diferentes modelos. Un ejemplo, aquí en iCerti, en este centro evaluador y certificador, bueno, pues tenemos nuestras certificaciones transversales de la elaboración de cursos, cómo se elabora un curso, otra certificación, cómo se elabora un manual. De alguna manera, no sé si han escuchado, en Europa hay miles de certificaciones y de alguna manera hay ocasiones, un segundito, ¿me puedes abrir la cámara al 100%? Sí. Bien, hay ocasiones en donde Alemania o algunos países de Europa tienen que hacer ciertos manuales y resulta que son raros, pero es de verdad. Hay un manual para hacer manuales. Entonces, este modelo de certificaciones cada vez va teniendo una super y si no el lenguaje está teniendo certificación. Entonces, el modelo a donde nos queremos acercar de Power BI,
para efecto de que vayan sumando y se convierta en un escalafón, se convierta en un servicio profesional de carrera, y que en realidad tengan todos los elementos. Entonces, alguien de aquí me pudiera contestar si alguien ya tiene alguna certificación y en qué la tiene, en caso de que se dé, de favor aquí en el chat está abierto. Bien, mientras me escriben. Entonces, de alguna manera sí trasciende y además en lo que se dediquen en realidad, en lo que se dediquen, créanme que van a tener una actualización de lo que pueden conocer de Excel y es muy considerable de alguna manera. Me comentan aquí que la S217, la 217 es la parte de capital humano del diseño de cursos enfocados al capital humano. La NOM 35, Yasmín, dice que está en la NOM 35, estos son temas de seguridad, y la NOM 35 para cultura general ya es algo que es por ley. ¿Qué significa esto? Que muchas certificaciones, cada vez más la legislación están optando porque sean requisitos para que los puedan contratar en algo especial. Y si por alguna situación la tienen, créanme que el conocimiento nunca sobra, la información es poder, y entonces ustedes pueden jugar cada vez más en esta situación. Miguel Ángel dice que no se escucha. ¿Sí se está escuchando? Ok. Ok, ya le contestaron por ahí. Muy bien, entonces, temas que pasan en vivo. La situación de tener esta cultura de la certificación es lo que les invito. Si para alguien no habían tenido oportunidad de conocer este tema de que hoy en día valen más con una certificación, les invito tranquilamente y van a ver ciertas cápsulas de conocimiento en la página de iCerti, en donde tranquilamente ustedes van a poder empaparse de estos temas. Entonces vamos a darle, ¿alguien tiene algún comentario de las certificaciones? ¿Tiene alguna duda con las certificaciones? ¿El alcance de estas certificaciones hasta dónde puede ser? Con todo gusto que nos escriban en el chat para tener interacción. Ok. Bien, entonces le dejo la palabra nuevamente a Yair y si hacen favor de regresar con la presentación, por favor, y continuamos. Muy bien, nada más que déjenme les comparto la pantalla. Antes de entrar a detalle del contenido de los temarios, me gustaría mostrarles un poco de algunos archivos de Excel que ya están un poco desarrollados para que se den una idea de hasta dónde se puede llegar con una certificación, con el conocimiento de Excel, ¿no? Y no es necesariamente que sea el experto, porque incluso en el experto ya viene a partes como de programación y eso con macros de Excel, que no siempre son obligatorias, digamos, o necesarias para ver un reporte, ¿no? ¿Me pueden autorizar listo, déjenme, les comparto mi pantalla para empezar a ver las plantillas, digamos, que se pueden ir realizando. ¿Me pueden comentar si ven esta tabla? Es un Excel, ¿sí les aparece? Entonces, si se fijan, aquí ya tenemos un tablero en el que nos muestra diferentes gráficas, nos muestra porcentajes, nos muestra de acuerdo a vendedor. Son herramientas que nos ayudan a ver de forma más sencilla la información. Aquí podemos ver una tendencia de cómo crecen los ingresos, las ventas. Si se fijan, es más fácil entender la información de esta manera a que si la tuviéramos acá en el data, ¿no? Aquí tenemos todos los datos y si se fijan, ver esto es un poco más complejo, entender esto es más difícil, tomar decisiones. A verlo aquí en un resumen de forma más gráfica, aquí yo puedo jugar con los meses y me va a actualizar los datos. Es más sencillo tener la información procesada, debidamente acomodada y teniendo indicadores que sí sean de verdad importantes.
Hay veces que nos fijamos más en otro que ventas, nos dedicamos más a ver cuánto se vende y a veces perdemos de vista que en realidad, aunque se venda mucho, nuestra actividad, ¿no? Entonces, este tipo de tableros nos ayudan a tomar una mejor decisión. En este caso, este tablero es como para el performance. Les voy a compartir ahora uno que está en el marketing. Si se fijan, aquí tiene una tendencia de suscriptores aquí dice contra ayer y contra la semana pasada. Si se fijan, de forma automática ya me muestra un cálculo de lo que tengo ahorita contra días pasados. Esto me ayuda a ver cómo si mis acciones que tomé en mi administración están siendo una reacción positiva o si o si no me sirvió mi toma de decisiones y tengo que reestructurarlo, ¿no? Si se fijan aquí, es más sencillo ver una tabla con unas tendencias que ver totalmente el registro de personas tenemos aquí, todos los emails que se hicieron, todas las tablitas aquí. Entonces, y eso es con una tabla que tiene registros. Imagínense una base de datos que tiene miles y miles de registros, 200 registros, pues va a ser imposible analizar información de forma completa. Aquí si se fijan viene campañas, dependiendo esto como marketing son campañas, dependiendo de las campañas, cuántos fueron abiertos, nos saca de forma automática un porcentaje. Esto ya lo hace las tablas dinámicas de forma sistemática, no tenemos que estarle poniendo nosotros. A ver, ahora dame el del mes anterior. Otra vez calcúlame el porcentaje. Entonces, si se fijan, esto es más visual, es más sencillo verlo que tener una tablita normal, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en contabilidad? Tenemos nuestros registros, pero al final lo que utilizan son los balances generales o el estado de resultados. ¿Por qué? Porque nos da una radiografía general de la información. Un tablero de control es similar a eso, es ver la información resumida para que sea más digerible. Si se fijan, aquí tiene, de acuerdo al organismo, la categoría que tiene, nos muestra el contenido aquí y es más sencillo verlo en esta tablita. Visualmente es más entendible, vemos que obviamente este color azul está más desfasado, es el que está más, digamos, mal, y acá está mejor. Ahora les voy a compartir otro que sería, digamos, para los KPIs. Bueno, primero vamos a ver el financiero. El financiero, aquí nos muestra ingresos, total de costos, aquí una tablita, si se fijan, viene por persona. Estas tablitas las podemos hacer nosotros que sean formas dinámicas, que si queremos que sea, digamos, un reporte de forma trimestral, nos muestre el total de forma trimestral. Si queremos, ahora dámelo por semana, dámelo por mes, que sea dinámico, que no tenga que yo estar recalculando los importes. Aquí podemos verlo, digamos, si lo quiero ver por país, si lo quiero ver por tipo de venta, por tipo de producto. Ahora les voy a enseñar uno. El de KPIs es un poquito más digerible porque les digo, los KPIs están enfocados a que sea el rendimiento. Entonces, por ejemplo, aquí es un tablero de KPIs. Podemos verlo la Q se refiere a los trimestres del año. Entonces, podemos ir analizando la información de acuerdo al periodo que queremos analizar. Aquí si se fijan, Excel nos hace ya ciertas validaciones, nos hace cálculos totales. Esto que ven aquí son iconos que se pueden poner de forma automática, se llama formato condicional. Y yo le pongo, se programa, bueno, se le programa, digamos, que si está menor a 80, por ejemplo, me lo ponga como rojo. ¿Por qué? Porque tiene un rendimiento bajo. Significa que tengo que ponerle énfasis a eso, ver qué está pasando de por qué no me da un rendimiento adecuado. Si está entre 80 y, por ejemplo, menos de 100, pues que sea amarillo. O sea, está un poco mal, digamos, pero no está en extremo. Y si está arriba de 100, pues vamos bien, vamos en lo correcto. Este tipo de formatos condicionales se pueden programar y que te salgan de forma automática cuando estás analizando los datos. Entonces, si se fijan, este tablero lo tenemos que hacer una sola vez. Tenemos que darle los formatos, los códigos, las funciones para que entienda qué me va a traer, los porcentajes, qué tipo de gráfico quiero. Y ya después es nada más actualizar la información, traer la información nueva. Digamos, ya pasó el año, cerramos el año contable, traemos la nueva información, traemos la nueva base de datos de registros, actualizamos los datos de la tabla
y automáticamente nos va a generar el reporte nuevo. Ya no tenemos que volver a programar o codificar todo nuestro tablero. Sí, entonces quería mostrarles un poco de todas las funcionalidades que tiene Excel, así a grandes rasgos, para que cuando veamos el temario vayan entendiendo cómo cada uno de los elementos va a pegar o forma parte de un tablero. Entonces déjenme, les voy a compartir aquí. Me dicen si sale ya ahora la pantalla. Dice Microsoft Excel, lo que les mencioné, el MO200. ¿Me confirman si les sale? Muy bien. Aquí me comentan que ya, que ya se va. Entonces, si se fijan aquí, la MO200 es la primera, es la que les mencioné, que es la Associate, que es, digamos, como el básico intermedio. Y entonces, aquí nos, bueno, viene la parte de que nos explica a qué se refiere con la certificación, demostrar que se tienen las competencias necesarias, y después viene objetivos de dominio. Es lo que tenemos que conocer con esta certificación. Entonces, si se fijan, empieza desde lo básico. Es cómo abrir archivos desde, bueno, el TXT y los CSV son formatos de texto, digamos, que son más sencillos que los libros normales de Excel. Después viene navegar dentro del libro de trabajo, buscar datos dentro de un libro, navegar las celdas. Es importante entender que un curso que empieza desde cero, nos van a empezar a hablar, aquí no lo muestra, ¿no? Pero un curso que nos hable desde cero Excel nos va a explicar las partes que tiene Excel, qué es la barra de opciones, qué es la barra de fórmulas, qué es una celda, qué es un rango. Normalmente ya lo utilizamos y sabemos que existe, pero no sabíamos que es ese nombre, o a veces no sabemos dónde están las cosas. O sea, sabemos que Excel puede hacer un procesamiento de datos, una validación de duplicados, por ejemplo, pero no sabemos dónde está estructurado o dónde le tengo que picar. Entonces, lo ideal es que el curso sea desde básico, desde cero, desde cómo se abre Excel, desde cómo puedo guardar un archivo, cómo puedo abrir un archivo, para posteriormente llegar a esta parte de acá. Navegar dentro del libro de Excel, por ejemplo, aquí ya hace referencias a términos que debemos de conocer previamente, como lo es una celda, como es un rango, como es un libro de trabajo. Hay que entender que Excel, al ser hojas de cálculo, utiliza la analogía de un libro. Un libro se conforma por hojas, entonces un archivo de Excel se llama libro porque tiene diferentes hojas, que son las diferentes pestañitas en las que trabajamos en Excel. Después viene la parte de formatos de la hoja de trabajo y libros de trabajo, modificar la configuración de la página para imprimir, modificar el alto de la fila y el ancho de la columna, encabezados y pies de página. Entonces, si se fijan, son temas que tal vez muchas personas ya conocen, ya dominan, pero es necesario en la certificación comprobar que tenemos conocimiento de eso. O incluso puede ser que hay personas que se fueron directamente a la parte de yo tengo mi tablita y sé hacer autosumas, sé hacer promedios, pero nunca me di cuenta que puedo configurar la parte de la vista, la parte de impresión. No sabía que podía ponerle encabezados. Entonces, es importante que conozcamos estos temas. Personalizar opciones y vistas, la barra de acceso rápido. Por default, nosotros tenemos casi siempre el de hacer y deshacer y rehacer, perdón, y el de guardar. Pero ese menú se puede configurar, podemos poner ahí nosotros el comando que más utilicemos o el que queramos, o agregar alguno otro más. Inmovilizar filas y columnas. Muchas veces tenemos esa dificultad de que estamos viendo archivos muy largos y el encabezado o el nombre de la tabla, digamos, donde vienen los filtros, se nos pierden y ya no sabemos a qué se refiere cada una de las columnas, ¿no? Es importante por eso tener la parte de inmovilizar filas o columnas para que aunque nosotros nos estemos desplazando dentro de la página, sigamos viendo esta fila o esta columna para no perdernos, ¿no? Cambiar, el otro punto es cambiar vistas de ventanas. Existen en Excel las diferentes vistas, es por impresión, por la normal de hoja de cálculo y por saltos de página. Normalmente estas vistas las utilizamos solamente en PowerPoint. ¿Qué hacemos? Estamos en la de edición y luego brincamos a la parte de la presentación. En PowerPoint sí utilizamos, pero lo que es en Word y en Excel se utilizan muy poco. Entonces, también conocer qué se puede hacer en estas vistas, en las vistas de hojas para la configuración de la impresión.
ahí es donde se puede configurar el pie de página y el cabezado. Y muchas veces no sabíamos que existe eso, ¿no? Propiedades básicas del libro. El siguiente es configuración, el contenido para colaboración, áreas de impresión, guardar libros, ajustes de impresión. Si se fijan, son temas muy extensos. Este, que es importante conocerlos, manipular los datos dentro de las hojas de trabajo. Muchas veces, tenemos que buscar datos duplicados, tenemos que buscar referencias en datos y lo más sencillo es con la función de buscar, ¿no? Buscar y reemplazar. Pero ya hay funciones específicas que nos pueden traer cruces. Lo que en base de datos se llama que se relacionan de acuerdo a una llave. Excel ya lo puede hacer de acuerdo a las funciones, darle formatos a celdas y rangos. Esto se puede utilizar, digamos, como en Word, darle que se vaya a la izquierda, que se vaya a la derecha, darle contorno, darle un color de fondo. Estos temas al principio se pueden sonar muy básicos, ¿no? Como que, ay, pues es que eso ya lo sé o eso no sé para qué lo agregan. Pero es importante conocer todo esto para llegar a la parte final, que son las tablas, los gráficos dinámicos, y saber cómo podemos adecuar eso para que sea un tablero de control visualmente agradable. Aquí se fijan, sigue siendo, si se fijan de este lado, del lado izquierdo, aquí donde está mi cursor, lo segmenta de acuerdo como las funciones, lo segmenta, digamos, al tipo de tema que es. Aquí dice administrar libros de trabajo y hojas de cálculo. De este lado ya viene administrar celdas y rangos de celdas, realizar operaciones mediante el uso de fórmulas y funciones, administrar gráficos y administrar tablas. Entonces, si se fijan, estos archivos se los vamos a compartir para que vean ya ustedes a detalle un poco más los temas que se consideran. Y esto es para el MO200, que es el básico intermedio. Después viene la parte del Excel Expert, que es un poco más avanzado. Aquí igual organiza, administra las opciones y las configuraciones de los libros, pero ya se refiere a un poco de temas más avanzados, como son las macros. ¿Para qué nos pueden servir las macros? Las macros son funcionalidades que ya se programan antes, digamos. Le decimos a Excel que queremos que haga algo de acuerdo a un flujo de proceso que le definamos. Y, digamos, podemos correr la macro con un botón. En el caso particular, yo trabajé en una empresa que era una empresa multinacional que se dedicaba a la venta de helados, y entonces teníamos las ventas, las bajábamos de un sistema que se llamaba SAP. SAP es un sistema para la gestión muy grande, especializado para almacenes y ventas, pero nosotros teníamos que sacar las ventas, las exportábamos a Excel. Y entonces, con una macro, nosotros teníamos como ya codificado lo que queríamos que exportara o importara al sistema SAP. ¿A qué me refiero? Que con una macro podíamos programar las entradas de información en el sistema del SAP. Entonces, si se fijan, Excel nos servía como intérprete de otro sistema externo para que nos permitiera hacer el llenado de forma automática desde Excel, desde nuestra computadora, a un sistema que está en la nube y que se interrelaciona con todas las diferentes unidades de negocio, digamos. Entonces, en el experto ya vemos esa parte de las macros, cómo se gestiona un libro, cómo se crea una macro, cómo se modifica una macro, copiar macro entre libros, referenciar datos. Después viene la parte de preparar libros para colaboraciones, restringir accesos, ponerles contraseñas, eh, eh, segmentar rangos que no queremos que se muevan, porque a veces pasa que compartimos nuestra información y luego le borran una columna y ya nos arruinó la fórmula, ¿no? Entonces, aquí es donde vemos la parte de proteger los datos, proteger el libro, que aunque se comparta, no haya fuga de información, que te permita solamente consultar, no te permite editar. Aquí viene otra segmentación, dice administrar datos y aplicarles formato. Aquí es donde lo que yo les decía de formato condicional, validación de datos, relleno de celdas con datos existentes. Existe ya en Excel funcionalidades para hacer autorrelleno o relleno rápido, que es que, por ejemplo, cuando tenemos una base de datos que nos pusieron nombre y apellido, en un formulario lo tenemos por separado, digamos, nombre y apellido, pero yo quiero juntarlo de forma automática. Claro que existen funciones para hacer lo que se llama concatenar, que es juntar dos celdas en una sola, pero ya Excel tiene una funcionalidad que es automática, identifica los patrones de lo que queremos hacer
Y si yo pongo, por ejemplo, tengo primero el nombre y luego el apellido en las celdas. En la tercera celda yo pongo el nombre, el apellido. Y en la siguiente vuelvo a poner el nombre, va a identificar que quiero que me replique lo que se hizo arriba, perdón, que es jalarme la columna del nombre más la columna del apellido. Entonces, automáticamente me rellena todos los datos con este patrón que yo le registré. Esto ya es gracias a que Excel ya avanzó, ya identifica funciones de forma automática en la inteligencia artificial. Y eso sería lo que podemos usar el relleno rápido. Para la parte de los formatos condicionales es cuando queremos ver si tengo duplicados, si quiero que, por ejemplo, una persona haga una validación de si somos maestros, digamos, y hagamos una validación de si aprueba o no aprueba, ¿no? O sea, o si es reprobado. Primero, pues hacemos una validación de si pasa, si tiene más de 6 o menos de 6, y después que nos ponga la palabra aprobado o reprobado. Y con el formato condicional podemos hacer que si cumple con una condición, nos pinte la celda, por ejemplo, de un color, o que nos dé lo que les mostré hace rato, que eran los pequeños iconos. Esto se utiliza mucho para la semaforización, lo que son los KPIs. Si estamos en rojo, es un mal rendimiento, estamos críticos, estamos en un estado crítico. Para la parte del amarillo, pues puede ser que estamos un poco mal, pero hay que ponerle atención, pero pues estamos dentro del rango permitido, ¿no? Y el verde es vamos bien. Así como ese semáforo se puede poner el formato condicional que ustedes quieran, ya sea iconos, ya sea un formato en la celda que se rellene, que cambie la letra. Eso ya se configura de forma independiente a la necesidad que tengamos nosotros. Bien, continuando con el tema, es así, como les mencionaba, aquí van a ver la parte de las macros y las fórmulas avanzadas. Son fórmulas que ya tienen, se llama anidadas, que es cuando juntamos una función dentro de otra función. Entonces, Excel, conforme va avanzando, conforme se va actualizando o mejorando, va creando esas funciones que normalmente nosotros hacemos en conjunto, que es esta función más esta función más esta función, ya lo tienen ellos en una función compleja, digamos, una función avanzada. ¿Cuál es el caso más común que podemos conocer? Un promedio. Un promedio normalmente se hace la suma de todas las observaciones que vamos a tener y luego se divide entre el número de observaciones. Entonces, ¿qué se hacía antes? Antes pues poníamos una suma y luego lo dividíamos entre el número de observaciones. Excel dice, esta función ya sé que va a ser de esa forma. Entonces, crea una función avanzada que es el promedio y automáticamente ya sabe que tiene que sumar y dividirlo entre el número de observaciones. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que si yo agrego datos en la función que hice de forma manual, pues no me va a actualizar el número de observaciones porque yo tengo un número fijo. Yo le puse, digamos, 10 observaciones y cuando sean 11, tengo que ir de forma manual a actualizarle que sea 11. O tendría que hacer una función para que contabilice las observaciones y que se esté actualizando. Pero con la función de promedio ya lo hace de forma automática. Cuando yo le agrego un nuevo registro, sabe que mi rango de la tabla aumentó y de forma automática me actualiza la suma y me actualiza el número de observaciones, ¿no? Entonces, estas funciones son más complejas, por eso es que están en la parte de experto, pero son funciones que normalmente ya se utilizan, solamente que ya están, digamos, predefinidas. Después viene la parte, esta es la función que más usada, ¿no? El buscar B, el buscar H, que es cuando queremos buscar duplicados, cuando queremos buscar información entre dos tablas, por ejemplo, que se relacionen entre sí y quiero que me dé el valor. Tengo aquí un valor y quiero que me lo dé acá, pero con la información que tengo en la tabla 1. Entonces, esas funciones son las que hacen esas búsquedas. Después viene realizar análisis de datos, validación de datos, buscar objetivos y administrar escenarios. Esto de buscar objetivos me parece muy importante porque es una funcionalidad que tiene Excel que ya tú le dices, por ejemplo, yo tengo un promedio de calificación ahorita de tanto, estas son mis calificaciones que tengo y me falta una calificación y quiero llegar, mi objetivo es sacar 8, ¿no? Pues cuando yo le pongo aquí buscar objetivo, Excel hace un cálculo de forma automática y va buscando la variable que necesito para llegar a ese objetivo. Entonces, cuando lo ponemos, hace sus cálculos y, mira, necesitas este variable o necesitas este número para lograr el objetivo. Entonces, esto es muy útil para, por ejemplo, rendimientos, cuando queremos llegar a una meta de ventas
y tenemos un periodo, digamos, que todavía nos falta, pues aquí le damos buscar objetivo y nos va a decir, ¿sabes qué? Pues necesitas meterle, pista, que tienes que vender tanto para llegar a otro objetivo, ¿no? O, ¿sabes qué? Mira, ya lo cumpliste, eh, tu objetivo ya está cumplido. Después viene la parte de administrar tablas, gráficos avanzados. Si tienen alguna duda, si no les queda claro algo, para que los podamos apoyar un poco. Sí, mientras voy a pasar a compartirles un ejemplo de cómo se puede ver la información en una tabla dinámica, cómo podemos jugar con las diferentes variables, ya que tenemos una base de datos procesada y bien estructurada, ¿no? Me dicen si ya les aparece, coméntenme en el chat, por favor, si les sale, es una tabla, dice embudo vendedor, nombre. Perfecto, gracias Alberto y Alejandro, gracias. Si se fijan, esta es una base de datos de prospectos. Son prospectos para una campaña de marketing, ¿no? Entonces, si se fijan, tenemos columnas dependiendo de la variable que queremos analizar. Aquí se refiere a embudo, esto podría ser lo que nosotros conozcamos como proyecto, como el producto, aquí es como se segmenta los vendedores. Entonces, dependiendo del embudo, es el grupo que tiene cada vendedor, digamos. Y si se fijan, tenemos diferentes variables. La fecha en la que fue la venta, la forma de pago, el país, a cuántas cuotas pagó y el importe. Pues, si se fijan, pues esta base de datos está un poquito chiquita. Son solamente 147 registros. Pero de todas maneras, analizar todo esto así a simple vista, pues es complejo. O sea, si tuviera nada más esto yo en mis registros, es difícil tomar decisiones. Tendría que hacer yo totales de forma individual. Si quiero ver, a ver, ¿cuánto tengo para el total de octubre? Pues tendría que hacer yo subtotales. Y ahora para noviembre. Entonces, ahorita esta tabla ya tiene filtros, ya está un poquito más avanzada la tabla. Hay veces que cuando la tabla la tenemos, sí, sencilla. Entonces, si está sencilla, es muy difícil hacer subtotales. ¿Por qué? Porque pues tendría que sacarlo de forma manual. Aquí yo puedo poner un total de acuerdo a un filtro, ¿no? Aquí ya tenemos filtros y podemos segmentar cada uno de los, digamos, y ya me va a mostrar solamente estos datos. Y si quisiera tener, permítanme que quito es que salgo yo, mi cara. Si yo selecciono aquí, aquí en la parte de abajo, que es la barra de información, me muestra la suma, ¿no? Entonces, esta sería una forma de verlo. Sí, pero yo quiero que se haga un gráfico de esto. Entonces, es más complejo andar manejando la información cuando no se tiene una estructura correcta de tabla. Ahora, como les decía, es más sencillo ver la información así como está aquí o ver un resumen aquí. Si se fijan, aquí ya viene resumido. En este caso, la variable que estamos analizando es por país. Entonces, por país ya me da un total y un subtotal por cada uno de los vendedores. Y si se fijan, está segmentado. Alma se repite en Argentina y en Chile. ¿A qué se debe esto? Pues porque tiene diferentes ventas en los países. Aquí nuestro variable que queremos que nos muestre es por país, pero si yo quisiera que me mostrara por vendedor, automáticamente la tabla se actualiza y la información cambia. Cuando yo le doy clic aquí a una tabla dinámica, me muestra este panel, que son los campos de la tabla dinámica. Si se fijan aquí en la parte de celdas, digo de filas, perdón, aquí en la parte de la derecha inferior, está la parte de las filas. Y yo tengo aquí las variables. Si se fijan, cada una de estas variables es el encabezado que teníamos en la tabla. ¿Por qué hace eso? Porque identifica que la tabla, cada una de las columnas son variables que van a afectar las demás variables. Entonces yo tengo que definirle qué quiero que analice. En este caso le pusimos que analice el país y que además por vendedor. ¿Por qué puso primero el país? Porque en la categoría, o sea, lo va leyendo en orden como se lee, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, al poner país aquí arriba, se entiende que es la prioridad.
que vamos a analizar el país y que como segundo término o como segunda variable es el vendedor. Si yo aquí quito la variable vendedor, me va a hacer solamente el análisis por país. Y ya tengo el total por país. Ah, pero ahora quiero jugar como les decía, la información se va modificando dependiendo de las variables que yo vaya metiendo. Quiero volver a poner el vendedor, ¿no? Entonces yo lo jalo, ay, permítame, lo jalo y lo pongo aquí. Me vuelve a hacer esto. Pero además quiero que me muestre otro nivel, que es cuáles fueron las formas de pago que tuvo cada uno de ellos. O sea, estos 533, cómo se desglosan en formas de pago. Entonces yo lo pongo aquí como un tercer nivel y me lo desagrega. Si se fijan, sigue siendo los mismos 533, simplemente ahora me muestra a detalle cada uno. Y si yo quiero ver específicamente algunos, aquí tenemos la opción, lo que en Excel se llaman como esquemas, de ir desagregando o agrupando o desagrupando los montos. Entonces, como pueden ver, es más sencillo manejar la información desde aquí. Saber esto en resumen, si quiero verlo a nivel de países, está más sencillo así, a que yo estarme chutando aquí toda esta tabla y estar viendo ahí por filtros. A ver, ahora dame Argentina, ahora dame México, ahora dame Chile, ahora dame Colombia. Entonces, es más sencillo tener la información aquí agrupada. Ahora, ahorita la estamos viendo por país, pero si yo cambiara el orden de las filas aquí, pues me va a dar como prioridad el primer variable que le puse, que en este caso es forma de pago. Entonces, si yo quito, por ejemplo, aquí, como podemos ver, nos muestra el total por efectivo y su desagregado en cada país, y luego por PayPal y su desagregado por país. ¿A qué quiero llegar con esto? Que la información va a ir cambiando de forma dinámica de acuerdo a los valores que nosotros le demos. Y es por eso que es importante saber primero estructurar bien nuestros datos para que la tabla pueda funcionar de forma correcta. No se llega a esta tabla por arte de magia, hay que estructurar bien nuestros datos, hay que tener una buena relación entre diferentes tablas. En este caso es una tabla nada más, pero hay veces que se relacionan diferentes tablas. Entonces, hay que tener correcto conocimiento de cómo se estructura una tabla para poder tener esta tabla dinámica. Y con esta tabla dinámica, tener un gráfico dinámico que se mueva igual de forma que si yo en Power BI lo que se puede hacer es que cuando yo le doy clic aquí en Argentina, automáticamente las gráficas y el todo me lo muestra ahora solamente de esos 388. Cambia de mi todo, que es el total de toda esta suma, al 388. O que si yo le doy clic en Argentina, me va a actualizar todo. Ahora nada más me va a mostrar el total de Argentina en PayPal, el total de Argentina en tarjetas de crédito, el total de Argentina en transferencias. Podemos jugar con la información de diferentes formas. Si se fijan, aquí tenemos 4 vectores, digamos que son filtros, filas, columnas y valores. En este caso, el valor que estamos mostrando son el precio de la venta. Aquí. Pero podríamos ponerle también que nos haga un conteo. Aquí, por ejemplo, tiene suma, pero yo le podría decir, dime nada más cuántas ventas hubo. O sea, no me des el monto, sino dime el número de ventas. Entonces, la información la podemos actualizar de diferente forma. Aquí, si se fijan, dice suma. Yo puedo configurar la configuración del campo que tengo. O le puedo poner que me muestre, por ejemplo, las ventas, pero que me las desagregue por embudo. Entonces, si se fijan, aquí ya está. En el embudo de diciembre, pues no hubo ninguna en efectivo. Pero sí sí hubo en PayPal y en tarjetas de crédito. No, perdón, en PayPal también estuvo en cero. En tarjeta de créditos estuvo esto y esto en transferencias. Entonces, si se fijan, el total sigue siendo el mismo. Este agregado es el mismo que yo tenía cuando no estaba esto. Si yo sumo estos 4, va a ser que es el que teníamos en un principio. Entonces, la información sigue siendo la misma. No es que yo agregue más información o quite información. Simplemente es la forma en la que se presenta la información. Bien, entonces, quería mostrarles hasta dónde se puede llegar con Excel, porque tal vez ustedes dicen, pero yo ya sé hacer tablas, yo ya sé hacer gráficos, sí, pero tal vez no sabes llegar a los dinámicos, tal vez no sabes llegar a un tablero de control. Tú sabes hacer esta tabla que nos muestra aquí con filtros, esto tal vez sí lo sabes hacer, pero no sabes llegar a un tablero completamente automatizado, como sería este que se muestra aquí. Sí les aparece, ¿verdad? Esto ya está automatizado y ya tiene una base de datos que es desde acá. Desde acá yo ya tengo si se fijan, son tablas
que en cada uno, el rojo, cada uno representa los cuatrimestres y está de forma automática que si yo selecciono uno, me actualiza la información. Entonces, tal vez sabemos usar esto, tal vez sabemos hacer esto, sabemos hacer fórmulas de esto, una suma. Aquí está un poquito, bueno, se los puse un poquito muy lejos, ¿verdad? Tal vez ustedes saben hacer estas sumas, tal vez saben darle colorcito aquí, poner el negro en el formato de total. Tal vez sí saben hacer eso, pero no sabemos si saben hacer este tipo de funcionalidades que tengan formato condicional, que la tabla se actualice de forma automática, que aquí tengamos una lista para seleccionar como si fuera un botón. Entonces, todas estas funcionalidades tal vez no las conocemos. Bien, voy a terminar de transmitir mi pantalla para volver a la parte de la presentación. Entonces, aquí nos quedamos es que la realidad de nuestro conocimiento en Excel puede ser que esté desfasado, ¿no? Que no sea como que es. Mencionaba el licenciado Eduardo al principio, nosotros decimos que conocemos el 80%, pero si en realidad el 80% de lo que conocemos es el 20%, pues el 20% el 80% de 20 no es Excel, ¿verdad? Entonces, es importante hacer una radiografía y ver en qué porcentaje es el real en el que estamos. Siguiendo. Bueno, aquí, con esto culminaría parte de, les vamos a mostrar, les dimos una pequeña, les vamos a explicar a detalle los diferentes tipos de KPIs que existen, porque obviamente dependiendo del uso que se le va a dar al, digamos, un KPI y una métrica, que la métrica solamente te da uno, es el tipo de KPI que se pueden utilizar. Existen KPIs de ventas, existen KPIs para marketing digital, para la venta al por menor, KPIs de logística, KPIs por ejemplo, por ventas. Ese es el principal, ¿no? ¿Saben qué? Queremos aumentar las ventas en 3% o en un 5% en el siguiente mes. Entonces, el KPI se saca de forma en porcentual, sacamos el total y vamos con un semáforo del 0 a 100, por ejemplo. O para la parte de marketing digital, quiero migrar de mi base de datos de aumentar mi porcentaje de conversión. Y digamos, si yo tengo una base de datos de personas que se registran, pero al final muy poquitas personas, un KPI sería ese porcentaje de conversión de los registros a la parte de las ventas finales. Entonces, el día de mañana vamos a ver a detalle eso y les voy a mostrar un poco más de Power BI. Ahorita no vimos a detalle porque quería explicarles primero qué es Excel, pero para la parte de Power BI es impresionante cómo se puede manejar la información. Los tableros son más dinámicos y tenemos más funcionalidades. Podemos agregar incluso mapas para hacer referencia a puntos específicos de ubicaciones. Entonces, podemos tener, si tenemos una base de datos con centro de trabajo o agencias, digamos, podemos en un tablero de Power BI cómo se comportan esto, si, digamos, para el sector educativo, una nómina, digamos, los maestros tienen un centro de trabajo asignado y entonces en un tablero de Power BI pudiéramos ver el listado de personas segmentado como nosotros quisiéramos, así como lo hicimos aquí, si quiero verlo por región, si quiero verlo por municipio. Y una vez que esté segmentado, yo puedo darle, se llama drill down, cuando vamos de lo general, de lo general a lo particular. Entonces vamos a ir segmentando la información de poco a poco, vamos haciendo más específicos hasta llegar al punto en el que, digamos, queremos ver el centro de trabajo, los centros de trabajo que tiene un maestro. Y Power BI tiene la funcionalidad de trabajar junto al mapa y nos muestra en el mapa en qué lugar está trabajando esa persona. Entonces, esto de los mapas se puede utilizar en infinidad de cosas. Es por eso que Power BI está un poquito más avanzado, digamos, que Excel. También lo que tiene Power BI es que ya utiliza un lenguaje que se llama DAX, que es en el que le vamos diciendo que haga cálculos de forma, digamos, como que no las guarda en la memoria,
son funciones que hace lógicas y ya las calcula y se borra de la memoria. Esto ayuda a que el procesamiento sea más rápido y que permita un mayor manejo de información. Como les mencionaba hace rato, si tenemos en Excel una fórmula con más subfórmulas, digamos, para el promedio, se va a dar más la función de suma y luego la división que la función directamente de promedio. En el caso de Power BI es similar. Podemos utilizar el DAX para hacer cálculos, pero no los guarda en la memoria. Hace el cálculo y optimiza este recurso del espacio, ¿no? Entonces, mañana vamos a ver esos temas. Por favor, acompáñenos. Les vamos a dar una sorpresa también mañana en cuanto al material. Bien, entonces los dejo con el licenciado Eduardo. Muy bien, muy bien. Pues gracias, Jair. Gracias, Jair. En realidad, los comentarios que nos han hecho nos hacen llegar que suena muy interesante todo esto. Gracias por los comentarios. A mí me gustaría que, en todo caso, si por alguna situación hay alguien de algún tema específico que tenga la curiosidad, se vale de cómo lo pudieran aplicar en su trabajo, cómo lo pudieran aplicar de alguna manera en un futuro, en lo que están haciendo ahorita. Entonces, en el chat, si hacen favor de escribir, todo gusto para al menos platicar. Recuerden que este seminario es de 2 sesiones. La intención es ver a grosso modo el alcance con el tema de Power BI. Y entonces, así como vieron las tablas dinámicas, que estoy seguro que para muchos es nuevo este tema, aquí lo comentaban, también que no se habían percatado que tenía todas estas funcionalidades. Entonces, ahora sumar esto que mencionó Jair, la tabla dinámica, pero no nada más ver los textos, digo, es muy versátil acomodar las cosas, pero si en esa tablita, en esos filtros, en esa tabla dinámica, al lado, que este ejemplo estaba la página en blanco, al lado pudieran tener diferentes gráficas y que cada vez que le dan un clic, esas gráficas automáticamente se reestructuran, empiezan a enamorarse y entonces empiezan a ver qué tanto de trabajo. Los que son dueños de negocio, con más razón, imagínense tener un tablero, cuánto vendí, cuánto gasté y tener su contabilidad gráfica en un solo tablero. Dicen por eso que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, no se trata de que los contadores se van a quedar sin trabajo, no, pero la intención es que poco a poco le vayan sacando más provecho a todo esto. La parte de los KPIs, por ahí nos hicieron favor de dar la descripción. Entonces, indicadores de desempeño, recuerden para los que ya están más avanzados, recuerden que un indicador de desempeño hay cierta metodología, hay ciertas metas, están las metas, los alcances, y entonces se puede llegar hasta una semaforización. Y afortunadamente lo llegaron a ver. En el Excel viene la palomita en verde, de acuerdo a tal porcentaje, viene la crucita en rojo si no se llegó, y estos KPIs entonces se van generando un tablerito cada vez más versátil. Si lo vemos desde el punto de vista tradicional, entonces van a decir, es que a fin de cuentas, pues yo lo puedo hacer y le puedo poner ahí la palomita. Recuerden que estamos en un tema de Excel, que son minería de datos, un Big Data. Recuerden que estamos en el tema de Business Intelligence, en donde en realidad hay mucho potencial. Si ustedes van a estar haciendo tablas de 10 registros, 15 registros, automáticamente con ver algo muy sencillo pueden encontrar el dato que buscan, ¿sí? De manera... Pero cuando estamos hablando de una empresa, el ejemplo que puso Jair, de una empresa transnacional, con diferentes zonas, diferentes vendedores, con diferentes rutas, con diferentes, mucha clasificación, entonces sí se necesita definitivamente un nivel de Excel más avanzado, un nivel donde Excel lo amarren con Power BI y empiecen a hacer maravillas. Por el momento les dejamos hasta aquí, no queremos abusar de su tiempo, queremos respetarles, empezar puntuales, terminar puntuales. Entonces, sinceramente agradezco los comentarios. Nos comentan aquí que está muy interesante. Algunos les interesa el nivel medio, otros dicen que el nivel avanzado pues es directamente para temas de programación macros. Bueno, pues sí.
hay comentarios en donde mencionan del tema de Power BI, puede usarse con los tableros de indicadores y aquí comentan que es muy importante utilizarlo para los MIPYMES. Sí, definitivamente. Hay temas en donde le puede sacar mucho provecho porque las MIPYMES, emprendedores, pues se quedan hasta que el contador les da sus resultados, hasta que hacen el cierre, hasta que van a presentar los impuestos por ahí del 15, 17 del siguiente mes. Y entonces la intención es tenerlo diario, diario, diario. Si pensamos en volumen, en realidad, empresas transnacionales, y pongo un ejemplo, Walmart tiene en tiempo real, y con la diferencia de zonas de horarios en donde tiene tiendas en todos lados, tiene en tiempo real cómo se está moviendo sus ventas, entre otras estadísticas, en tiempo real. Para aquellas personas que son empresarios y tienen rutas y quieren verificar cómo está, en realidad se puede llegar a todo esto. Créanme que no es una falacia, no, no, no. En realidad se puede llegar a todo esto. Afortunadamente nosotros hacemos proyectos con gobiernos. Los gobiernos, pues imagínense las nóminas, la cantidad de registros que tienen, la cantidad de información que maneja para su contabilidad, para el cobro de ingresos, para los efectos predial, para infinidad de conceptos, las adquisiciones a nivel estatal, imagínense. Entonces forzosamente sí hacemos toda esta reestructura, pero nuestra base para aterrizar, muchas ocasiones utilizamos Excel, conectamos Excel, por ahí fue uno de los comentarios, no sé si lo vieron, si se podía conectar a otras hojas, a otros libros, se puede conectar, y no nada más eso, se puede conectar a las bases de datos. Hoy en día la comunicación es infinita entre las plataformas y siempre va a existir la seguridad de por medio. Hay sus procedimientos de seguridad, pero la intención es que se queden tranquilos con esas conexiones. Entonces, le agradezco mucho a su presentación. De mi parte, agradezco a cada uno de ustedes el tiempo de hoy que utilizaron, y mañana, con toda esta información que tienen, mañana van a tener una manera más interacción y van a poder sacar en realidad un gráfico. No podemos decir que no vamos a hablar, pues tenemos que explicar las gráficas, pero mañana va a ser muy gráfico el tema para que vean en realidad cómo es que llega y se puede realizar todo esto que estamos mencionando. Así que, bueno, pues si no hay más comentarios por el momento, agradecemos considerablemente su participación, y entonces podemos hacer lo necesario para sacarle el máximo provecho. Por favor, inviten a sus amigos, ¿sí? Hagan, de alguna manera, hagan lo necesario por compartir siempre, siempre. Excel no va a estar todo el conocimiento de sobra, y además invertirle un poquito de una hora y media, y no les amor, no llegar en su... Así que si nos hacen favor de invitar a sus amigos, se los agradeceríamos mucho. Bien, muchísimas gracias, y por el momento es todo. Nos vemos, muy bien. Gracias.